deudor debe entender que si esta persona está dispuesta a comprar esa obligación, es que tiene la artillería jurídica para hacérsela pagar. El poder no es solamente el que usted tiene. El poder es también el que se imagina el deudor que usted tiene. Es lo implacable que se llega a imaginar el deudor que usted es. Eso le da poder a usted sobre el deudor. Por eso hablábamos en clases anteriores de la importancia de una presencia digital enfocada al recaudo. Si uno llega a buscar el nombre de su empresa en internet, en cualquier parte, en Google o en cualquier red social, debe encontrar una agencia de cobranza fuerte, indolente, de resultados. Debe mostrar el dinero que ha recaudado, debe mostrar los embargos de sueldos que ha realizado, los embargos de tal cosa que ha hecho, los desalojos, las visitas en terreno. Debe mostrarse fuerte. Eso le da poder a usted. Que no solamente lo van a ver los deudores, por supuesto que no, también lo van a ver los clientes objetivos. Pero eso no hace sino favorecerle en su gestión comercial. Porque un cliente objetivo, cuando lo busca, necesita ver una agencia de cobranza de esa manera. Entonces, para resumir el concepto, el poder no es solamente lo que usted de verdad le puede hacer o le quiere hacer, sino lo que el deudor se imagina, elabora él solo de lo que usted es capaz de hacerle. Cierro con eso. Bienvenidos a la clase número 14, si no estoy mal, ya vamos terminando, séptimo paso, y ya con esto cerramos. Porque la mayoría de deudores, pero cuando digo la mayoría es casi todos los deudores, se debieron haber resuelto en el paso anterior. Es decir, en cada paso le van pagando. Pero en el acuerdo de pago, ahí se resuelven la mayoría de los casos. Entonces, vamos a ver cómo hacemos este séptimo paso. Se llama el endoso y necesita la participación del acreedor, y por eso nosotros solamente lo hacemos con acreedores pequeños, porque con una empresa grande no lo hace porque logísticamente se le dificulta, porque, en fin. Cuando el acreedor es pequeño, necesitamos la participación de él en este paso. ¿Cuál es la idea? Decir que el acreedor le diga al deudor: mire, voy a endosar la factura o voy a endosar la obligación, lo que sea. Voy a endosar la obligación porque otra persona me la va a comprar. Eso es todo. Otra persona me la va a comprar y usted se va a encargar de pagarle a él. Esa persona y la agencia de cobranza se van a encargar de cobrarle a usted. Usted, señor deudor, se va a tener que entender con ellos. Eso genera un montón de cosas en la cabeza del deudor. ¿Por qué? Porque si una persona que él no conoce, es importante que él no conozca. Es decir, si el acreedor se la piensa endosar al hermano y el hermano pues es el mismo apellido, pues no va a funcionar, porque es que el deudor ya conoce mis apellidos, o ya conoce los apellidos del acreedor. Importante es que el nuevo dueño de la obligación, entre comillas, o si se hace el traspaso, no importa, pero importante es que el nuevo dueño de la obligación sea un desconocido para el deudor. Porque el deudor debe entender que si esta persona está dispuesta a comprar esa obligación, es que tiene la artillería jurídica para hacérsela pagar. Y por eso el acreedor le va a decir: vendí esta obligación, este contrato, esta factura, este papel, lo que sea. Vendí esta obligación y usted se va a encargar de pagar. Ellos se van a encargar de cobrarle esta obligación a usted. No más. Eso tiene un efecto nocivo en el deudor. ¿Por qué? Porque lo va a creer con más poder. Y la labor del cobrador, de ahí en adelante, ¿cuál es? Pues generarle el miedo al deudor,
pero ya con un factor o con un elemento adicional importantísimo, que es el nuevo dueño de la obligación. Estamos hablando que ya el cobrador tiene con qué asustar al deudor, con la agencia de cobranza y con este señor. O sea, tiene dos elementos para asustar al deudor. Esto funciona muy bien. Muy bien. ¿Por qué? Porque normalmente, como ya usted dejó abierta la posibilidad del acuerdo de pago normal y de la certificación, y que eso siempre va a estar abierto, finalmente usted no pierde nada si le hace una certificación a un deudor en donde limite el alcance, es decir, en la certificación no dice que el deudor ya se puso al día. Sí, pero como va a estar abierta la posibilidad de la certificación y del acuerdo de pago, pero además ya tiene dos elementos adicionales para asustar al deudor, lo que normalmente pasa es que el deudor llega pidiendo, aunque sea la posibilidad del acuerdo de pago. Como le digo, en el acuerdo de pago anterior se resuelven la mayoría de los casos, pero si no, entramos a jugar con este nuevo punto, que es que hacernos aún más amenazantes para el deudor. Este nuevo acreedor no tiene que hablar nunca con el deudor. No lo tiene que llamar nunca, porque este nuevo acreedor va a jugar el mismo papel que juega la agencia de cobranza. Me explico. El cobrador tiene que hablar del acreedor, del nuevo acreedor, de la misma forma como habla de la agencia de cobranza. O sea, una persona que tiene artillería jurídica, armas jurídicas para atacarlo. Por eso, este acreedor no lo puede llamar directamente, porque no va a generar miedo. Puede que sea el que sea, pero no va a generar miedo. O por lo menos no le va a generar miedo a todos. Eso es toda la estrategia. Es muy sencilla, pero en Colombia, no sé en otros países, es que no recuerdo, pero en Colombia, cuando son facturas, es decir, cuando el origen de la obligación es una factura, hay un punto adicional. Hay un beneficio para nosotros adicional. A la mayoría de las personas no les gusta que el acreedor les endose la obligación. Es decir, si yo le debo a un señor que se llama Miguel, no me gusta dejar de entenderme con Miguel y ahora pagarle a Pedro. Eso no me gusta. ¿Qué es lo que pasa con las facturas en Colombia? Que si yo le debo una factura a Miguel, y Miguel, el acreedor, y Miguel viene y me dice a mí, mire, yo le voy a endosar la factura a Pedro. Y yo le digo, como hace mucha gente, y de hecho a mí me fascina que lo haga, me froto las manos de la felicidad cuando lo hacen. Miguel me dice a mí, perdón, yo le digo a Miguel es el acreedor, yo soy el deudor. Yo le digo a Miguel, no señor, yo no acepto que usted endose la factura. Yo le pago a usted porque es que a usted le compré, porque a usted le debo el dinero, porque a usted no sé qué cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que en Colombia la factura se considera un mecanismo de financiación para las empresas. Miguel está queriendo vender esa factura, cosa que es absolutamente legal. Ceder una obligación, endosar una obligación es absolutamente legal en todas partes. Pero Miguel está queriendo vender esa factura, endosársela a Pedro. Es decir, Pedro se la va a pagar inmediatamente y yo le pagaré a Pedro. Lo que normalmente ocurre es que yo no acepto ese negocio entre ellos. Si Pedro le va a pagar la factura a Miguel, pero yo no dejo que la endose, yo como deudor no dejo que la endose, ¿qué es lo que está pasando de fondo ahí? Que Pedro, al no tener financiación, porque yo ni le pago ni dejo que el señor le dé la plata, le estoy impidiendo entrar a competir en el mercado, porque le estoy impidiendo la financiación. Y por eso, una institución, una entidad que hay en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio. Y por eso, la Superintendencia de Industria y Comercio sanciona al deudor que no permite ese endoso por prácticas restrictivas a la libre competencia.
Es decir, yo al no dejar conseguirle financiación a mi acreedor Miguel, estoy impidiendo que él compita en el mercado. Y por eso la sanción que me pueden poner a mí por impedir ese endoso es de prácticas restrictivas a la libre competencia. Y eso en Colombia tiene una sanción para personas naturales o personas jurídicas igual de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eso es un montón de dinero. ¿Qué pasa? Que si el deudor no permite el endoso de la factura, ya usted tiene otra amenaza adicional, y es decirle, mire, tiene que pagar la obligación completa, o además del proceso ejecutivo, del proceso judicial, pues de la demanda y esto, pues vamos a radicarle una denuncia en la superintendencia por prácticas restrictivas de la libre competencia. Y le dice, son 1.000 salarios mínimos legales mensuales bien. Y resulta que hay gente que no le tiene miedo al juez porque está acostumbrado a que lo demanden y que no le pase nada. Pero con mucha seguridad le tiene más miedo a la Superintendencia de Industria y Comercio por una sola razón. Esta estrategia que yo le estoy diciendo acá no se la ha escuchado a nadie. Entonces esta estrategia no está muy popularizada, es decir, la gente no está acostumbrada a eso. Nosotros, cuando hemos tenido que llegar a decirle a la gente, paga la factura o lo denunciamos, siempre nos ha pagado. Siempre. Porque no está acostumbrado a ese tipo de amenazas. Porque puede que no le tenga miedo a usted, puede que no le tenga miedo a la agencia de cobranza, puede que no le tenga miedo al acreedor, puede que no le tenga miedo al que sea, pero a la superintendencia sí, por el simple hecho de no estar familiarizado con ese nombre. Funciona muy bien. Aplíquelo, se llama el endoso. El endoso. Esto de la superintendencia, búsquelo en su país. Acá en Colombia funciona solamente para facturas. Pero con el resto de las obligaciones, el solo hecho de mostrar más poder acá, de tener otra figura que es el nuevo acreedor, y además investirlo, o sea, darle un aura de rudeza, de una persona que es igual a esta agencia de cobranza o peor, funciona muy bien. Amigos, repita todo el método, desde el paso 1 hasta el paso 7, que es el que acabamos de hablar. Apréndaselo, interiorícelo, pero sobre todo, y lea todo el material que le he dejado ahí, pero sobre todo entienda el por qué se hace cada cosita y entienda qué es lo que se pretende conseguir en cada cosita para que usted, con esta base que yo le entrego, pueda generar nuevas estrategias de cobro. Porque acá hablamos de la condición humana del deudor. Y con base en eso montamos todo lo que nos ha traído dinero, reputación, fama, éxito. No es más. Nos vemos en la próxima clase. Ya para terminar, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escuchar toda esta clase, todas estas clases, y vamos a las conclusiones en la próxima clase. Y les recomiendo, yo acá le digo qué decirle, yo acá le digo de alguna manera cómo decirle, pero tiene que aprender habilidades blandas. Se lo digo así para que se concientice. Habilidades blandas: convencer, persuadir, enamorar. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.